Fuera de Juego. Un equipo periodístico para analizar la realidad local y provincial. Periodismo de opinión e investigativo. Para poner blanco sobre negro en los temas de Entre Ríos y el país. Fuera de Juego. Carlos Elgar, aquí con nosotros, bienvenido a Fuera de Juego. Bueno, ¿cómo estás, Eugenio? Un gusto y gracias por la invitación. Bueno, Carlos, me desahogué un poquito, tenía que decirlo, pero de todos modos quiero que nos conté un poquito aquí a todos nosotros qué es lo que se está viendo hoy, porque es un día a día. Habíamos charlado antes, después de las elecciones, las sorpresas que fue en su momento, por más que algunos anticipaban algo, no tanto, digamos. Y hoy de vuelta el gobierno en un momento complicado y con una opinión pública que está dándose vuelta, ¿o no? Te lo pregunto. Sí. Bueno, a ver, todos los gobiernos que están en gestión tienen una caída siempre en la imagen. Hay una cuestión que el gobierno actual está como perdiendo terreno, que es en el control de la agenda, está perdiendo la iniciativa. Y eso no es bueno para un gobierno, y muchas veces son por cuestiones internas también que se generan dentro del gobierno, y otras por, los hechos de público conocimiento que van como generando un contrasentido, una contraimagen a lo cual se presentó, ¿no? Y el índice de confianza en el último tiempo ha caído en el gobierno, pero a pesar de esa situación conserva entre un 35% más o menos de apoyo en términos nacionales. Y la ventaja que aún cuenta el gobierno es que del otro lado aún no aparece una figura convocante. Por lo tanto, la situación no es tan dramática en términos electorales de cara al próximo año para el gobierno si lo planteamos en este escenario. Hasta ahora vemos una oposición que se está tratando de organizar. Por un lado, el peronismo, generar un peronismo más federal, que los otros días se reunieron. Por otro lado, Macri, que también aparece más que todo preocupado por conservar la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que una candidatura de Macri en términos nacionales sería más que todo para instar a una negociación, a un acuerdo con La Libertad Avanza, preservar su territorio político, que es el PRO, y después de cara al 2027 se pueden dar distintas hipótesis, digamos, como por ejemplo en la elección pasada se dio acuerdos regionales, en unos casos como en Entre Ríos, donde un gobernador del PRO acordó con La Libertad Avanza, y en otras provincias como en Santa Fe, un intendente también de la ex Cambiemos o Radical, que lo enfrentó al presidente, digamos. Esos escenarios se pueden llegar a dar de acá al 2027, pero es muy lejos pensar en eso. Y también hay otra cuestión que es vital para que el gobierno, pare su caída o su desangre, que es lo que se está viendo en este último tiempo, tiene que ver con la economía. La economía hoy la tenés que plantear como una K. Si vos ves el último informe del INDEC, solamente 3 provincias crecieron en empleo, que es Neuquén, Río Negro y San Juan. ¿Y por qué? Bueno, porque ahí están llegando un cúmulo de inversiones interesantes, de todo el desarrollo energético, minería, todas estas cuestiones. Y es como dicen algunos economistas, como por ejemplo Arriazu, que muchas veces la destrucción es más rápido que lo nuevo. Porque lo que vos estás viendo en la calle arriba es eso, es el sector campo. Hoy podés ver los puertos de la Argentina, están atestados de camiones, cosecha récord, aunque no está siendo acompañado por un dólar que quisieran que esté un poquito más arriba, pero eso puede ser compensado con alguna baja de retenciones, y también tenés el tema del gasoil alto y la urea granulada alta por el conflicto con Irán, ¿no? O sea que ahí se te cruzan lo que se llama la doble Nelson, digamos, lo que se suele decir, ¿no? Que son dos situaciones, en contra del campo, contra una que es buena, que es la gran cosecha y la gran expectativa de exportación. Tenés también por el sector del campo un aumento de las exportaciones de carne que se va de 70 y pico de mil toneladas a 100.000, que ya abre la posibilidad del mercado en Estados Unidos, que eso va
a sostener y a repuntar también el negocio de la carne. Pero por otro lado, acá hacia abajo, estamos en aquellas áreas de la economía que son más dinámicas y que son más generadoras de empleo, que es, bueno, la industria muy golpeada, el comercio muy golpeado, y lo que se espera, algunos analistas esperan que comience a repuntar un poco la construcción, porque también la obra pública está un poco quedada. Y esas son las áreas que golpean más al conurbano, la zona de la provincia de Buenos Aires, que es la zona más sensible, más neurálgica del país, y que se guardan expectativas de que esas variables tienen que mejorar de cara a la elección, porque va a ser muy complicado para el gobierno enfrentar un año electoral con estos indicadores económicos que hoy no los están acompañando, porque también tenemos una inflación que creció 9 meses, viene 9 meses de crecimiento, aunque se espera que ahora pega la vuelta y comience un descenso. Entonces, todo este panorama, todo este diagnóstico que estamos haciendo hoy, el gobierno espera mejorar y debería mejorar si quiere presentarse con chances en la elección, ¿no? Lo que hoy preserva el gobierno es el núcleo duro. No te olvides que en la primera elección del 2023 Milei ganó básicamente con un 33%, llegó el balotaje 33-34%. Y eso es el núcleo duro que hoy sigue preservando. Del otro lado tenés el otro núcleo duro que nunca lo votó a Milei, que nunca lo votaría y que está ahí enfrente. Y en el medio tenés ese votante, que parte de ese votante fue un voto moderado, que en su momento entendía Patricia Bullrich que quería un cambio y fue un voto moderado, y que ese es el votante sobre el cual ambas fuerzas van a ir para captar. Y lo que se va a poner en juego el año que viene es el cambio o la continuidad. Pero el cambio, ¿qué significa para la gente? Hay que entender eso también, porque el cambio es volver atrás o es una instancia de superación. Porque también, en lo personal, yo creo que el gobierno hay que reconocerle un logro que es haber hecho una pedagogía y haber logrado hacer entender en un gran porcentaje de la ciudadanía cuáles son los beneficios de la estabilidad económica. Algo que la Argentina era como el único caso apartado de toda América. Porque como ya lo hemos hablado con vos, Eugenio, en los demás países que nos rodean de América Latina no pasa nada si gana la izquierda o la derecha, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de acuerdos políticos básicos que generan la estabilidad económica, que es la base para el crecimiento económico. O sea, si vos no podés plantear políticas de mediano y largo plazo que planteen, por ejemplo, un cierto ordenamiento de las cuentas del Estado, una voluntad política de establecer estabilidad en cuestión inflacionaria, no hay chances de que una economía pueda crecer o que generes confianza en los propios actores económicos de tu país y menos en los de afuera. Entonces yo creo que ese es un logro del gobierno, es haber logrado entender los beneficios que tiene la estabilidad económica, que en Brasil en ese caso lo hizo Cardoso, intelectual, Cardoso, que era de la izquierda y que después se fue un poco más al centro, pero que hizo un fuerte trabajo pedagógico en Brasil cuando fue presidente, recorriendo todo Brasil, hablando con los empresarios, con los distintos sectores políticos. No te olvides que Brasil cambió su moneda del cruzeiro al real, que tenía una inflación espantosa en la década del 80, y cuando logra estabilizar su economía, Brasil comienza a crecer, que agarra el mejor periodo Lula, con estabilidad económica y con un crecimiento de los commodities impresionante, que generó unos datos sociales muy importantes en Brasil. Uruguay también, Uruguay hoy gobierna a la izquierda. En Chile salió Boric, que se planteaba del Partido Comunista, aunque no es el comunismo que nosotros entendemos. Y en esos países no variaron las cosas, digamos, porque tienen un acuerdo político consolidado. Y en esta cuestión, la Argentina sería muy importante que aquellos que entiendan el cambio lo planteen desde este lugar, desde el lugar de que hay que consolidar una estabilidad que te permita proyectar y sacar cálculos al futuro. Hay algunos que plantean, si esto es tan así, que está bien el cambio, está bien esto que se está haciendo, pero también es que tiene que tener menos costo social. No, por supuesto, eso es el sangre del gobierno.
la cuestión de la negatividad o de la desaprobación del gobierno, bueno, tiene que ver con esta acá hacia abajo, con esos sectores de la economía, donde también está el sector público, que tiene los sueldos, digamos, retrasados, que viene con sueldos retrasados desde hace tiempo, que no se han logrado recomponer, y tenés todos estos sectores, digamos, dadores de empleo que están siendo golpeados en cuanto a pérdidas de empleos formales, y en cuanto a una precarización también del empleo en la economía. Vos fíjate que un dato importante fue el dato de marzo, donde vos leías el dato y decía récord de venta de motos. Y el récord de venta de motos tiene una lectura que uno puede hacer que tiene que ver con ese trabajo precario que es el trabajo de los Rappi, mensajeros, que son personas que han perdido el empleo y que están buscando alguna forma de poder sostenerse. No es lo mismo que decir récord de venta de autos, digamos, ¿no? Entonces, esos datos, si uno los lee un poquito más en profundidad, te permiten deducir algunas cuestiones que están pasando en la economía. Pero por eso, lo que yo te planteé hoy, que el cambio, el que entiende el cambio, no es un cambio hacia volver atrás, es un cambio de superación hacia adelante. Es plantear, ese es el desafío que tienen los que quieran, en todo caso, enfrentar al gobierno actual. El caso de Entre Ríos, Frigerio, fue candidato a diputado nacional, una imagen enorme. A priori parecía, corregime, ¿no? Si me equivoco, parecía que arrasaban las elecciones. No ganó tan cómodo las elecciones de gobernador. 15.000 votos. Claro. Perdón, 17.000 votos. 17.000 votos. Luego con un gobierno desprestigiado, que inclusive tenía un arrastre nacional, negativo. Se plantea un momento malo, digamos, del gobierno provincial y demás, para las elecciones del año pasado. Hace una alianza con la Libertad Avanza, un partido joven, le da los principales cargos, porque de hecho Cambiemos o Juntos por Entre Ríos pierde en cantidad legisladores y arrasa. Hoy, ¿cómo lo ves a Frigerio? ¿Cómo está Frigerio posicionado cuando hay cuestionamiento, obviamente, desde la parte estatal de trabajadores estatales? Bueno, a ver, Frigerio, como muchos gobernadores, están surfeando en la escasez. Y más provincias como Entre Ríos que son más dependientes de los fondos externos. Porque si vos me decís Córdoba, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias del sur, algunas provincias del sur que tienen regalías por las cuestiones energéticas, por el petróleo, que están viendo un boom, digamos, están viniendo inversiones de gas, bueno, es otro mundo ahí. Pero Entre Ríos es una provincia altamente dependiente por ciertos déficits que tiene de algunos problemas financieros del Estado, es altamente dependiente de los recursos que le manden el gobierno nacional, y en ese sentido, bueno, lo está surfeando. Ahora, a su vez también, se pueden agravar algunas situaciones con algunas reformas que está planteando, que obviamente van a pegar en el humor social de ese sector, como vos decís, estatal, donde entran jubilados, docentes. Con un buen caudal de votos propios. Bueno, tiene. Por eso, a ver, eso es un problema. O sea, hay cuestiones que en Argentina hay que discutirlas, hay cuestiones que hay que plantear, pero en una situación de cierto malestar económico, de precariedad, de pérdidas de salario, hacer ciertos tipos de reformas que aún malogren más la situación microeconómica de las personas, y es un riesgo electoral muy importante. Eso es algo que lo tienen que evaluar ellos, digamos. Pero yo te diría que hoy Frigerio la está surfeando, no está ni muy mal ni muy bien, está ahí en una situación aceptable, digamos, ¿no? En términos de imagen, digamos. La gestión un poco ha caído, pero también depende de cómo se pase este año y si tienen, digamos, voluntad política de llevar a cabo esas reformas que son resistidas por cierto sector de la gente, y cómo impactarán en el humor social de ese sector del cual van a abarcar esas reformas. El otro día charlábamos aquí que inclusive programas pasados con integrantes de la oposición que hablaban de la intendencia de Davico, el asfaltado, las propuestas de asfaltado, digamos, y todo demás, cómo que impactan la gente y que es algo que es favorable, inclusive reconocido por algún integrante de la oposición. ¿Cómo ves la figura de Davico hoy acá en Gualeguaychú y su posible proyección, porque se habla inclusive de su candidatura a gobernador?
Bueno, sí, se puede hablar de muchas cosas, digamos, pero estamos lejos de eso. Todos tienen la posibilidad y legitimidad de aspirar a más. Pero, a ver, yo creo que hoy las intendencias están siendo el muro de contención del gobernador. No solamente cualquier intendencia, ya sea justicialista o oficialista, porque es el primer muro de contención de resistencia, de que no, de responder, de hacer micro respuestas sociales, de generar micro situaciones de empleo, y están dando esa respuesta que a nivel macro no se está dando. Y lo están haciendo muchos intendentes, y aún más aquellos intendentes que han logrado tener municipios ordenados, que tienen capacidad de ahorro, varios miles millones de pesos ahorrados en los bancos como ahorro, que le dan la capacidad de poder llevar a cabo respuestas de gestión, como por ejemplo una sala de salud, reparar una calle, reparar una dependencia, dar respuesta a ONG. Y yo creo que en ese aspecto, muchas intendencias que nosotros hemos medido, los intendentes, independientemente del color político, estamos hablando de municipios grandes, de la ciudad, de la provincia, los intendentes tienen muy buena imagen y sus gestiones son muy reconocidas, inclusive en algunos aspectos más que en la provincia, porque están ahí, son el muro de contención en estas situaciones de crisis, digamos, o de escasez de recursos, y esas microgestiones pequeñas o micros resultados que van obteniendo, bueno, son bien conceptuados por la gente. Aparte, entendiendo que la situación macroeconómica no depende de los intendentes, digamos, sino depende de decisiones más arriba. Te hago la última, Carlos. El caso Adorni. Ajá. A la gente, ¿qué es lo que le cae peor o qué le duele más? Todo lo que está sucediendo, y bueno, que la justicia tendrá que probar o no, digamos, o que se mantenga en el gobierno todavía con todo el cuestionamiento social que hay. Mira, el tema de la corrupción en los gobiernos es un tema de que uno nunca sabe cuándo comienza a impactar, cuándo es el punto de inflexión donde los casos de corrupción se comienzan a dar. Y muchas veces tiene que ver con la administración de ciertos temas que son sensibles para la gente, como es la economía, la seguridad, por ejemplo. Y yo te podría decir que si la economía llega a mostrar ciertos resultados beneficiosos o vuelve a recobrar la esperanza hacia el año que viene, cosa que habrá que verlo, y el tema de la corrupción pasa a un segundo plano. Hay un momento, la corrupción también, hay tres temas que son muy sensibles a la gente y que muchas veces generan derrotas electorales. La economía, en nuestro país es muy importante esta. La inseguridad, hay gobiernos que han perdido por no dar respuesta a la inseguridad, y la corrupción. Pero la corrupción detona cuando ya hay un desgaste, cuando ya hay un convencimiento y cuando ya se comienza a perder la esperanza. La fortaleza de este gobierno, desde sus inicios, no fue la estructura política, fue la confianza de la gente. Por lo tanto, hoy está en un periodo donde el gobierno tiene que revertir ese desangre que está teniendo en los niveles de apoyo. Te agradecemos mucho esta visita hoy a Fuera de Juego, Carlos. Y bueno, te convocaremos nuevamente en la próxima, porque bueno, esto recién empieza. Esto recién empieza. Queda un largo camino. Bueno, te agradecemos mucho. Gracias, Eugenio. Vamos a la primera pausa aquí en Fuera de Juego.